de la comunidad nariñense y del suroccidente colombiano. Es honroso para mí, como decano, dar la bienvenida al doctor Carlos Arturo Gómez, presidente de ASFACOP, y darle las gracias por participar con un tema tan importante, la contabilidad y la pandemia, y que sin duda alguna será de muchísima importancia para nuestros docentes, profesionales de la contaduría pública y nuestros estudiantes. Reciba en nombre de la Universidad de Nariño ese saludo afectuoso, doctor Carlos Arturo. Igual es para nosotros satisfactorio mirar cómo un programa de contaduría pública como el nuestro, que ha tenido los últimos reconocimientos en las pruebas ECAES entre los 10 primeros lugares a nivel nacional, quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien. Honroso igualmente es para nuestra facultad volver, doctor Carlos Arturo, otra vez a prestar nuestros servicios a través de la academia a una región tan querida para los nariñenses como es la costa pacífica, con su epicentro en Tumaco. Hemos propuesto el programa de contaduría pública estructurado con los profesionales de nuestro programa, bajo las condiciones del decreto 1330 del 2018, que rige en adelante las condiciones de calidad de nuestros programas de pregrado y, por supuesto, los posgraduales. Igualmente es satisfactorio manifestar que estamos también a la conclusión del convenio con la Cámara de Comercio de Pasto, un convenio que le permitirá no solamente a los estudiantes de nuestra facultad, sino de toda la universidad, tener la oportunidad de desarrollar proyectos de investigación dirigidos e investigaciones específicas que tanto necesita nuestra querida región de Nariño. Por supuesto que esta actividad que siempre ha tenido el programa de contaduría pública nos es para nosotros muy, pero muy de mucho agrado. Tan así que estamos en un proceso de acreditación de alta calidad, en donde, siendo un programa joven, al igual que los programas de mercadeo y de comercio internacional, están haciendo precisamente ese proceso ante el ministerio, porque se han cumplido con la más excelente calidad los 3 ejes misionales que exigen para cualquier universidad en el mundo, como son la docencia, la investigación y la interacción social. Por eso, en esta jornada donde tendremos, en función también de la investigación, unas ponencias de estudiantes y de docentes que han venido haciendo este ejercicio tan importante para la investigación, es por supuesto para nosotros de mucho orgullo. Y ojalá, doctor Carlos Arturo, que esta inclemencia de la pandemia pase lo más pronto posible, porque sería para nosotros muy honroso tenerlo presencialmente en nuestra querida Nariño, en nuestra universidad y, por supuesto, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que siempre será su casa. Le reitero 1000 veces mi gratitud, bienvenido, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando, docentes, estudiantes del programa de Contaduría Pública, egresados y profesionales, también contadores públicos de otras universidades que han hecho su presencia. Mil y mil gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Yamile Díaz, economista de la Universidad de Nariño. Los acompañaré el día de hoy en este importante evento como moderadora. En nombre de la Universidad de Nariño, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el Centro de Estudios en Desarrollo Regional CEDRE, el programa de Contaduría Pública. Damos la más calurosa bienvenida a todos los asistentes al evento, intitulado Ciclo de Conferencias del Programa de Contaduría Pública. Este espacio constituye una de las principales apuestas de reflexión donde
se destacan la ciencia, academia y el desarrollo, puestas al servicio de la región. Bueno, agradecerle también las palabras del doctor Guido Paz. Por otra parte, es necesario recordar a los asistentes que sus preguntas y opciones pueden efectuarse a través del chat. Al finalizar la ponencia, ellas serán elevadas al ponente. Asimismo, la ponencia tendrá una duración de 20 a 30 minutos. A continuación, me permito invitar a Carlos Arturo Gómez Restrepo, presidente de ASFACOT, con su ponencia titulada Contabilidad y Pandemia. Gracias. A ver si logro compartir. Profesor Luis Aya. ¿Cuánto tiempo tengo para la presentación? Está en... ¿Cuánto tiempo tiene, Daniela? No importa, doctor, este es su tiempo y nos complace pues deleitarnos, pero creo que más o menos el margen son de 45 minutos tal vez por la presentación y media hora pues para, si usted nos brinda el espacio para las preguntas y respuestas, ¿le parece? Perfecto. Bueno, a ver si ya listo. Bueno, primero presentar un fraternal saludo a nombre de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, ASFACOP. Es un honor y un placer estar con la querida Universidad de Nariño, una región con la que personalmente hemos tenido muchos vínculos afectivos. He tenido la oportunidad en algunos años anteriores de visitar a la universidad haciendo un estudio para el Ministerio de Educación y logré compartir cosas muy interesantes. A los participantes agradecerles el escucharme, el que me permitan compartir con ustedes algunas reflexiones que creo que todos como seres humanos, todos como colombianos y todos como contadores públicos estamos en la obligación de hacer. Hablar de la pandemia es hablar de una emergencia de la sociedad, es más, de la humanidad, en el que en las primeras semanas yo pensaba, y creo que muchos pensamos, que nos iba a hacer salir del corazón, del alma, del espíritu, de las cosas más buenas del ser humano. Y fue pasando el tiempo y creo que nos quedan reflexiones porque finalmente las políticas económicas, las políticas de las empresas, las políticas sociales de los gobiernos de los distintos países no han estado a la altura de las necesidades de los seres humanos. Yo quiero compartir cómo la contabilidad se afecta en el ejercicio profesional, pero también empieza a recibir una serie de desafíos y de demandas que la evidenciaron las condiciones que nos trajeron las nuevas circunstancias causadas por la pandemia, y hablo de nuevas circunstancias en el orden laboral, en el orden empresarial, en la manera como hacemos el trabajo. Yo quisiera plantear estos 4 puntos para ordenar la charla: un análisis del entorno. ¿Qué evidenció la pandemia? ¿Cuál es el impacto en el ejercicio profesional? Los que somos contadores públicos hemos visto cómo se transformó de manera dramática el ejercicio profesional, y esto hace que se presenten unos desafíos muy interesantes para la contaduría pública. Y finalmente, no quiero sacar conclusiones, sino a una manera de propuesta, invitarlos a participar en algunas actividades que estamos desarrollando. El análisis del entorno nos lleva a pensar que se evidenciaron fallas en el modelo económico. Y esto no solamente en los países en vías de desarrollo, sino aún en los países desarrollados. Cuando uno habla de neoliberalismo, tiende el común de las personas a creer que estamos hablando en un sentido sindicalista o de izquierda,
en el que en las marchas decimos contra el modelo neoliberal y todos vamos contra el modelo neoliberal. Y finalmente, ¿qué es el neoliberalismo? No es un mote o un apodo que se le haya colocado a quienes ostentan el poder de nuestros países por parte de quienes están en contra o ejercen la oposición. No, el neoliberalismo es algo creado con un altísimo nivel académico. No es tan nuevo. En agosto de 1938, el coloquio Lippmann, a propósito de un libro que publicaba este autor, y con la participación de autores, algunos premios Nobel, empezaron a mirar cómo era necesario hacer unos cambios en el modelo de liberalismo político para pensar más allá en un liberalismo económico. Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía y de la Escuela Austriaca, August von Mises, que también perteneció y fue maestro de Hayek en la Escuela Austriaca, un filósofo como Aaron, estaba Bourdieu, Rostov de la Unión Soviética, y muchos otros pensadores, Ortega y Gasset, que se recogen inclusive en un libro que les recomiendo, que escribió hace un año, 2 años, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, y que se llama El llamado de la tribu. Yo no comparto el libro, pero muestra que detrás del modelo neoliberal sí hay toda una serie de intelectuales pensando y repensando lo que debería ser, en su criterio, la sociedad mundial. En 1945, la Mont Pelerin Society crea realmente la agenda de lo que se conoce como el neoliberalismo, con 3 ideas centrales y propuestas por unos economistas, además de filósofos. Les decía de Ortega y Gasset, les hablé de Aaron, de Israel Berlín, que tienen unos conceptos filosóficos y sociológicos muy importantes, pero con ayuda de unos economistas de la talla de Gary Becker, de Ronald Coase, el de teoría de la firma, de Milton Friedman, que ustedes conocen por todo el tema monetarista, y Frank Knight, que aparte de un economista, creo que es un gran ideólogo y teórico de la economía de la Universidad de Chicago, cuyas ideas centrales tenemos que tenerlas claras para entender y evidenciar por qué la pandemia nos hace reflexionar sobre eso. Primero, de un liberalismo político muy bien concebido a partir de la Revolución Francesa, a un liberalismo económico. La economía tiene que liberarse, no tiene que tener ataduras. Por eso la importancia del concepto del mercado. Y ustedes, los estudiantes y profesores jóvenes que nos acompañan, ya han sido formados en ese fundamentalismo del mercado. Y no es que el mercado sea malo, es que no se quiere reglamentar, ni supervisar, ni garantizar su adecuado funcionamiento. Y entonces nos fuimos a un fundamentalismo de mercado, donde se nos plantea que el mercado es tan sabio que es capaz de asignar sabiamente los recursos. Ustedes habrán escuchado con mucho dolor que ministros de Hacienda y grandes economistas y políticos dicen que en Colombia y en el mundo hay pobres porque no aprovechan las oportunidades que el mercado les da. A mí me da terror cuando escucho eso. Y digo, ¿cómo un niño de zonas deprimidas en el Chocó, en el Motumaco, en la Guajira de las comunidades indígenas, que tiene que jugar en los basureros porque no tiene acceso a nada más, es pobre y está en esas condiciones porque no aprovecha las oportunidades que un mercado en equilibrio le está dando? ¿Cómo comparar un niño de estas condiciones con el hijo de un profesor, con el hijo de un decano o con el hijo de un empresario que puede escoger universidades públicas o privadas, que puede generar o crear empresas, que puede dedicarse al deporte o al arte con la situación de un niño? Ese fundamentalismo de mercado llevó a que se hiciera común una tercera idea fatal para la sociedad: la superioridad de lo privado frente a lo público. Lo público es ineficiente y lo privado es eficiente. Y con ese esquema nos metieron en una serie de privatizaciones, y de ahí que cuando hace unos 30 años nos enfermábamos, teníamos que ir al Seguro Social, Instituto de Seguros Sociales, nos formulaban unas aspirinas que no estaban en la droguería y ahí paraba el tema.
cuando acabaron con el seguro social y la ley 100 lleva a todo este modelo privado y de incentivos a la oferta y no a la demanda en el tema de salud, pues nos metemos en una EPS y hoy 30 años, 20 años, 15 años, 10 años después, vamos a la EPS, nos demoramos 3 horas también, nos ofrecen las mismas aspirinas que tampoco están en la droguería, pero lo interesante es que es privado. Ya no se están perdiendo los recursos públicos, ahora nuestros ahorros se pierden en lo privado. Y si hay corrupción por los nexos entre lo público y lo privado. Los privados no somos honestos y los empleados públicos no somos corruptos. Cuando hay corrupción, por lo general, hay actores de lado y lado. Una empresa privada que ofrece incentivos para lograr lo que quiere, aumentar sus utilidades, y para eso tiene que pagarle a un empleado público, corrupto también, pero no es exclusivo de lo público. Y entonces, bajo este esquema, ese fundamentalismo de mercado se nos metió en dos aspectos fundamentales de nuestras vidas: el tema de la salud y el tema de la educación. Y son dos servicios absolutamente meritorios para una sociedad. Porque es que uno puede decir que el tema de deporte falla en un país, o el tema político, o el tema tributario, pero es que si falla la salud y la educación, no solamente afecta a quienes no están recibiendo esos servicios, sino que de ahí en adelante va a afectar a la sociedad, porque un niño que no estudia es un adulto sin educación. Una persona enferma, un niño enfermo va a ser un adulto más enfermo. Y entonces por eso se llaman servicios meritorios, y nos dejamos meter que el mercado lo iba a hacer sabiamente. Es decir, la supervivencia de lo eficiente, y como lo privado es más eficiente, pues ahí está la lógica de las privatizaciones. Y cuando llega la pandemia, empezamos a hacernos preguntas. O sea que de alguna manera un economista muy conocido, Keynes, tenía razón cuando decía que también era muy importante no solamente la oferta, el lado empresarial, sino la demanda de las unidades familiares. ¿Y qué pasó? Pues que como las personas en la pandemia no pudimos volver a los restaurantes, no hay posibilidad y ni futuro para los restaurantes. Como no pudimos volver a los centros vacacionales, pues los hoteles quebraron. Conclusión: no es tan cierto que un mercado esté por encima del bien y del mal, y que un mercado donde la oferta y la demanda se igualan en los modelos de equilibrio generales del profesor León Walras nos esté dando la solución al futuro. Ahora, hay que reconocerle al modelo económico, el neoliberalismo, el incentivo por la empresa, la ayuda a la empresa privada. Esto es fundamental. Pero cuando solamente se ayuda a la empresa privada y solamente a las empresas grandes, se dejan de lado temas importantes. Cuando Milton Friedman decía que el objetivo de las empresas era generar utilidades, y todo el tema ambiental y otros era tema de los sociólogos y de otra gente, le hace un flaco servicio a la humanidad. Miren lo que está pasando. Miren la pandemia y cómo la política de los gobiernos en la mayor parte del empieza a favorecer al gran capital y a las grandes empresas, y deja de lado y olvida a las empresas pequeñas y medianas, que son las que finalmente generan más del 80 o 90% del empleo. Y cuando se pierden empleos, se pierde dinero en las unidades familiares y se pierde la posibilidad de que vayamos a comprar en las mismas empresas que están sufriendo. Y entonces lo que dice uno es un mundo que económicamente logró crecer en las últimas décadas, una sociedad donde se crearon las grandes multinacionales y donde hay todas las comodidades para el dueño del capital, no tiene a dónde albergar ni a los pobres ni a los enfermos. Y el sistema de salud demostró lo frágil que es, y lo frágil que es el tema, por ejemplo, de los impuestos, para que a través de ellos se logre garantizar el bienestar de la sociedad en general. Eso lo desnudó la pandemia. Antes nos hacían creer que era una cuestión de oferta y demanda, y la pandemia vino a decir: esto no es cierto. En el último congreso de Davos, que es la expresión de los capitalistas en el sentido de que van las grandes empresas, se habló de la necesidad de una responsabilidad social empresarial real.
La responsabilidad no por las utilidades, sino también por el impacto en el medio ambiente. Y ahí empiezan a tocar el hombro de los contadores públicos. ¿Y dónde está la contabilidad ambiental dando soluciones? ¿Y dónde están los costos ambientales que no son tenidos en cuenta? Estamos demostrando la inviabilidad del capitalismo salvaje en el que solamente las empresas grandes tienen futuro y todos aquellos empresarios medianos y pequeños la ven muy difícil para lograr subsistir en este momento. El entorno demostró que nuestra sociedad tiene en cuenta muchas cosas menos al ser humano como elemento fundamental de lo que es el desarrollo y el crecimiento económico. Ahora, ¿qué pasó con las organizaciones? Unas organizaciones que siempre nos mostraron cómo crecían en utilidades, cómo se conformaron los grandes grupos empresariales del mundo y en Colombia también, pero que a pesar de su crecimiento nunca impactaron positivamente en la economía. Los contadores, a su vez, nos especializamos en cuantificar las utilidades de las grandes empresas, las utilidades de las empresas pequeñas, buscando un crecimiento económico, pero se nos olvidó que esas empresas tienen la obligación de lograr un desarrollo económico y social. Los economistas distinguen entre crecimiento económico y desarrollo económico. El crecimiento económico es el aumento del PIB. Un país como Colombia, antes de la pandemia, tuvo crecimientos positivos del PIB. Crecimos, pero a los pobres no nos llegó un centavo más, por efectos de la concentración de la riqueza y unos impuestos mal concebidos. Los economistas dicen que si uno quiere hablar de desarrollo de un país, tiene que preguntarse por los niveles de pobreza, que en Colombia son dramáticos, a pesar de que medimos la pobreza con un rasero que es muy benéfico. En Colombia, toda persona que gane más de 2 salarios mínimos ya no se considera pobre. Es decir, una persona que devengue más de 1.800.000 pesos al mes. Y con todo y eso, los niveles de pobreza de Colombia están en el 12, 14, según quien la mira. Entonces, si no logramos subir indicadores que nos demuestren que la pobreza va mermando, no hay desarrollo. Segundo tema del desarrollo, la exclusión. Lo que hablaba de los niños, la exclusión de los sistemas de salud, la exclusión de los sistemas de educación, la exclusión de la misma seguridad como seres humanos y como colombianos. No hay desarrollo. Y por último, una variable fundamental para mirar el desarrollo es cómo baja el desempleo. Colombia disfrazó el desempleo a través de las órdenes de prestación de servicio y con todo y eso, la pandemia evidenció que el modelo laboral no es ni bueno, ni fuerte, ni viable. Tenemos que repensar. Las organizaciones se especializaron básicamente en el control. Cuando uno llega a ser jefe, lo que tiene que hacer es controlar a sus subalternos, que no lleguen tarde, que los profesores dicten clase. Aún hay universidades que tienen personas que tienen que ir salón por salón para verificar que el profesor estuviese dictando la clase. El horario, las personas de oficina saben cómo es el control y es una sociedad que se volcó totalmente hacia el control. Pero a pesar de la exageración en controles, tenemos unos niveles de corrupción absurdos. Yo creo que la pandemia y el trabajo en casa evidenció que tenemos que dar un paso como organizaciones y como sociedad de una sociedad y unas empresas y organizaciones del control a una autonomía de los seres humanos. Y esto se lleva también al campo de la educación. El profesor no puede vendar los ojos de los estudiantes para que presenten un parcial de memoria. Hoy en día tenemos que formar a los estudiantes y a nuestros niños en la autonomía. Usted es autónomo del manejo de su tiempo y el logro de metas que lo van a beneficiar a usted. Y eso implica unas organizaciones más aplanadas, menos jerárquicas, donde las distancias de poder y de ingreso son terribles. Si uno compara países desarrollados con nuestro país, hay relaciones entre los niveles bajos de la organización y los más altos de 1 a 8, de 1 a 12, de 1 a 20. Miren el salario mínimo en Colombia en 800, 900.000 pesos y personas con salarios de 200.000 pesos. Eso se llama distancia de poder. Y las organizaciones tienen que aplanarse para que haya una visión compartida. Si la empresa se constituye
para dar una rentabilidad y un crecimiento a los dueños, los trabajadores también tenemos un derecho a vivir y a percibir un ingreso con el cual formar a nuestras familias. Esa visión compartida de país es fundamental. Los dueños de las empresas y los empleados, los directivos, los barrios pobres frente a los barrios más acomodados, tenemos que aprender a pensar de una manera mucho más social y más global. Se presenta un paradigma de la educación. Imagínense ahora ver a los niños en su casa solos, trabajando de pronto con el papá o la mamá y un profesor que quiere enseñarles a leer y a escribir sin poder compartir con sus compañeros. Pero si nos devolvemos a antes de la pandemia, aquí por lo menos en Bogotá se presentaba una cuestión espeluznante para mí. A las 5:15, 5:30 de la mañana ya habían niños de 3, 4 o 5 años esperando el transporte que los llevaría al colegio después de un trancón. Salen a las 3 de la tarde, regresan a su casa a las 5 de la tarde y es una manera de decir que el niño está estudiando, sin formarse en ninguna autonomía, atropellándole los derechos al esparcimiento, a la recreación. Y yo creo que es fundamental que a nuestros estudiantes, desde los primeros cursos hasta los posgrados, los formemos en autonomía. Más importante que un estudiante pase de primero a segundo, a tercero, a séptimo, es que un estudiante vaya pasando niveles de autonomía hasta donde él sea capaz de determinar sus horarios de trabajo, avanzar en el conocimiento y en la investigación. De la clase magistral a nuevos espacios académicos. Yo creo que la pandemia ha demostrado que los profesores y los estudiantes somos capaces de adaptarnos a los nuevos entornos de manera no solo asertiva, sino muy rápida. No tenemos problema, no hemos hecho crisis a pesar de estar trabajando mediados por una pantalla de computador. Tenemos que avanzar a la creación de nuevos espacios y ahí la academia le va a marcar el paso a todas las demás áreas de trabajo. Una formación basada en problemas. Nos han enseñado a resolver los ejercicios de texto. Nos han enseñado que en finanzas o en contabilidad o en auditoría todo está escrito. Si usted se sabe las normas internacionales de auditoría, 5. Si se sabe de memoria las normas internacionales de contabilidad, 5. Si se sabe las normas del régimen de impuesto a la renta, 5. Pero nunca le enseñan a solucionar los problemas que se le presentan a la sociedad, como los que estamos viviendo, y que exigen del contador y de todos los profesionales una formación para la solución de esos problemas. Por ejemplo, lo que los contadores no sabemos en dónde registrar, decimos que es un intangible. Los derechos deportivos de un futbolista que valen una cantidad exagerada de dinero, cómo se tasan, cómo se valoran, dónde se registran, esos son problemas del mundo real. La empresa de acueducto y alcantarillado saca el agua de la bocatoma, le hace un tratamiento y lo distribuye a los hogares. Costeamos el mantenimiento, el tratamiento del agua, la distribución y la facturación. Y como contadores se nos queda algo sin costear, el agua. Porque la madre naturaleza no tiene RUT, no emite factura electrónica y entonces como no emite factura no va al costo. Y no tendríamos que registrar un costo ambiental por sacar agua de la madre naturaleza para consumirla. Esos son problemas reales. Esos son problemas que ni las mismas normas internacionales nos están planteando soluciones concretas. Y ahí es donde se espera que la formación basada en problemas nos dé la capacidad de buscar esas propuestas de solución. Del protagonismo del profesor al del estudiante. Es que el profesor es un facilitador. Yo, para no alargarme en este punto, porque sé que me están comprendiendo, es cuando uno ve los partidos de fútbol y el comentarista o el locutor dice saludo al árbitro y que no lo volvamos a nombrar. Ese es el papel de un profesor. Orientar al estudiante en esa formación autónoma, en la formulación de problemas y de procesos de investigación y ser un facilitador. Cuando intervenimos, que sea como el maestro, el que orienta y el que dirige, no el que castiga, el que evalúa a los estudiantes para que piensen igual que él, sino el que crea un criterio y una lectura crítica, autónoma y un amor por el saber y por el conocimiento.
Y he llamado en el último punto, los ladrillos siguen a la academia, porque ha hecho carrera pensar que las universidades, que los colegios son mejores entre más construyen y entre más edificios tienen y más campus. Y resulta que la parte administrativa, por eso lo llamo los ladrillos, ¿sí? Deben seguir a la academia, no la academia a lo administrativo. Aquí en Colombia, traer a un gran profesor un premio Nobel se vuelve un problema no por la agenda del profesor, sino por los trámites administrativos que debemos hacer para poderle pagar al profesor. Y como el profesor no emite factura, entonces la universidad dice, pues no traiga ese premio Nobel, contrate a alguien acá. Es decir, la administración marca la pauta a la academia y no está al servicio de la academia. Por eso, cuando llega la pandemia, encontramos que no teníamos otra manera de enseñar, sino que cara a cara, y empezamos a aprender a manejar el Google Meet, a manejar Zoom, a manejar todas estas plataformas de manera autónoma, y ahí a punta de errores avanzamos. Las universidades no habían, ni los colegios, pensado en esas nuevas posibilidades. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? Como nos mandó a trabajar en la casa, los contadores públicos ya no pueden llegar a hacer arqueos de caja. Los auditores no pueden estar paseándose allá buscando las facturas y buscando documentos. Pues nos hace reflexionar que nuestra profesión se focalizó en el hacer. Nuestra profesión, estamos concentrados es en el trabajo del día a día, lo cual no es malo, pero estamos dejando de lado dar solución a problemas reales. Por estar trabajando nos perdemos cosas importantes. Por estar haciendo un niño un trabajo repetitivo de sumas y restas, deja de ver un programa donde se le enseñan procesos mucho más importantes en la física o en la química. A veces, por estar trabajando, el contador deja de participar en foros y en simposios que les pueden ayudar en su formación personal. Esto se debe a que nuestra profesión y la educación fue marcadamente profesionalizante. Ha ido cambiando afortunadamente. Pero miren, cuando yo estudié contaduría nos enseñaban contabilidad bancaria, contabilidad de seguros, contabilidad cooperativa, contabilidad hotelera. Y salía uno y le ofrecían ser contador de una papelería y decía uno, pero es que yo no vi contabilidad de papelerías. No lo enseñaban a pensar a partir de unos principios, sino todo lo que nosotros como contadores queremos hacer, tienen que habernoslo enseñado. Vemos 3 o 4 tributarias en nuestro programa, pero cuando hay una reforma tributaria tenemos que matricularnos para que otro contador más juicioso nos explique qué fue la reforma. ¿Y por qué no tendríamos nosotros que leer la reforma con criterio autónomo y decir qué nos parece? ¿Por qué cuando salen las normas internacionales de contabilidad tenemos que ir a que otros nos las enseñe cuando podíamos leerlas autónomamente y estar preocupados por su aplicación? Una de las cosas que más daño le ha hecho a la contaduría pública es el que siempre nos pensamos desde el ejercicio profesional y cómo formar contadores para el ejercicio profesional y no cómo la disciplina del contable, la disciplina del contador tiene que hacerlo avanzar en el conocimiento. El cambio en el paradigma de control. Los contadores hacemos cumplir unas normas de control, creemos que la auditoría, la revisoría fiscal, el control interno es eso, control, pero cambia. Hoy en día no se presentan como en las películas de vaqueros los asaltos a la diligencia para robar el oro. No, ni siquiera hay asaltos ya a los bancos. La plata pública se pierde a través de la corrupción o del manejo de transferencias electrónicas. Llegan cantidad de monedas electrónicas, el Bitcoin y otros. Vienen cambios fundamentales en la manera de realizar inversiones. Hoy en día la pandemia nos llevó a que ya no tenemos que ir a comprar un pantalón. Entramos por internet, nos llega el pantalón rápidamente y nos cargan a la tarjeta. El contador tiene que cambiar ese paradigma de control y pensar más en un control no solamente del dinero de la empresa, sino un control social. Creo que la unidad profesional y gremial que tienen los contadores, a veces cuestionada, sigue siendo importante. Pero yo creo que ahora es más importante la unidad disciplinar. Cómo desde la academia jalonamos a los contadores, no solamente para que hagan, el hacer es la consecuencia del pensar. ¿Por qué usted calcula la depreciación por línea recta? Porque así lo dice la ley. ¿Y usted qué piensa? Yo no pienso, yo cumplo con la ley. Gravísimo.
Yo pienso que la ley está mal si seguimos utilizando métodos de depreciación de cuando inventaron las locomotoras a vapor o el ferrocarril. Tenemos que pensar en la disciplina y ahí sí, cuando haya unidad disciplinar, podemos discutir otras cosas profesionales, pero avanzamos hacia donde queremos ir. Por eso, el último punto es que los avances disciplinares deben estar por encima de las normas. Cuando la disciplina avance en el cálculo de costos ambientales, cuando la disciplina avance en la asignación de costos de producción, cuando la disciplina avance hacia una contabilidad distribuida o única o blockchain, donde las operaciones de una empresa afectan su contabilidad y automáticamente la contabilidad de otras empresas, empezaremos a disminuir la corrupción. Y las normas tienen que adaptarse a nuestros avances disciplinares y no como viene siendo ahora, que nuestros avances llegan hasta donde las normas lo permiten. Desafíos. Miren, leyendo recientemente la ley 43 me llamó la atención algo que yo no le había puesto cuidado, siendo contador de hace muchos años. Y es que dice la ley 43 del 90 que es contador público la persona que estando habilitada por obtener un título da fe pública. Y yo decía, ¿y los contadores que no damos fe pública? Entonces no somos contadores públicos. Muchas definiciones de la ley 43 son genéricas y están más preocupadas por el ejercicio, por el cargo, que por definir una profesión importante desde la perspectiva social. Para mí, con todo el respeto, la contaduría no es de las ciencias empresariales. La contaduría es una disciplina social porque se debe a la sociedad. Cuando yo entrego información sesgada a favor del empresario, estoy afectando a la sociedad. Cuando Interbolsa se quebró, miles de familias colombianas y de empresas perdieron los recursos. Entonces, hay autores como Bauman que dice, todas las empresas son públicas, todas las sociedades son públicas, todas tienen una responsabilidad social, es mi empresa, pero yo tengo responsabilidad no solamente con mi empresa y mis utilidades, sino con la sociedad, con las personas que trabajan en mi empresa, con mis clientes, con mis proveedores. Por eso, esos procedimientos que están en la ley, procedimientos técnicos, se debe registrar, se debe calcular. No deben estar normatizados en la ley. La ley tiene que decirnos a nosotros cómo se ejerce la contaduría. Tiene que decirnos qué se requiere para ser contador público, unos principios de ética, pero los procedimientos son nuestros. Los procedimientos deben salir y los cálculos del trabajo de investigación que vienen realizando contadores públicos en las universidades y aún en las mismas empresas. Los entes de control, Junta Central de Contadores, Consejo Técnico, que son del Estado, deben ser autónomos, de la profesión, de los profesionales para los profesionales y propender por la autorregulación. Porque, ¿qué haríamos si los físicos puros tienen que cumplir las normas que les pone un Estado? Y entonces Einstein no podría haber pensado en la teoría de la relatividad porque no estaba autorizado por el gobierno ni normatizado. En una profesión, en una disciplina como la contaduría, que no tiene nada más, nada importante, que es el manejo de las cifras del dinero, de la economía, de las organizaciones de un país, y estamos regulados y restringidos a unas normas dictadas por el Estado, sin la autonomía para poder decir la ética implica que nosotros tenemos que obrar y trabajar así. La medicina se reglamenta en el ejercicio profesional, pero el Estado nunca entra a decir cómo tienen que hacer una operación cesárea o una operación de apendicitis. Y a nosotros sí nos dice cómo registrar los intangibles o cómo calcular los costos. Y de ahí que muchos costos quedan ocultos porque no nos van a dejar registrarlos como debía ser. Yo estoy haciendo un trabajo en lo personal y a título de ASFACO con el Consejo Técnico de la Contaduría. Pero miren, el Consejo Técnico de la Contaduría tiene 4 miembros. Uno elegido por el presidente, otro elegido por el ministro de Hacienda, otro elegido por el ministro de Industria y Comercio. Y el cuarto, que representa a los gremios profesionales y a la universidad, sale de una terna que se le presenta al presidente de la República. No tenemos autonomía. La Junta Central de Contadores ahora
hay una discusión si es la unidad administrativa la que manda o es el tribunal disciplinario. Ustedes saben cuántas sanciones han sufrido contadores públicos honestos simplemente porque trabajan en empresas pequeñas y no tienen las posibilidades de allegar pruebas o información que de pronto los van a terminar condenando y hasta perdiendo su profesión para siempre. Por eso el cambio en la formación del contador público es fundamental. El contador público tiene que entender su responsabilidad social, pero por sobre todo entender que las normas son hechas para los seres humanos por seres humanos y que si una norma no es conveniente, debemos cambiarla. El principio del costo, ¿sirve o no sirve? Por eso yo invito a reflexionar sobre la revisoría fiscal. Y les voy a mostrar ahora unas estadísticas. Es que el problema de la revisoría fiscal es que lo vemos desde la perspectiva ocupacional y es válida. Yo me gano la vida como profesor y como decano. Me gano la vida como asesor en algunos temas. Y obviamente necesito del trabajo. Pero no podemos, en aras de eso, ir a comprometer a los revisores fiscales más allá de lo que pueden hacer. A volver al revisor fiscal un instrumento de la fiscalización de la DIAN y gratuito además. Y termina, y excúsenme que hable en términos muy figurados como en las películas. En las películas, si ustedes han visto películas donde sale el contador, salvo la última que se llama El Contador, que es un tipo que manejaba unos algoritmos matemáticos y la vieron, y fuera de eso yo me sentí orgulloso porque era el más fuerte y el que más mataba gente en la película, primera vez. En las otras películas el contador es un viejito, chiquito, así de gafas, viejito ya, calvito, que es el que lleva el maletín y a lo último lo matan en el parqueadero. Es el que siempre sale perdiendo. Y mírenlo en la literatura, el contador público. Y Lona llega con la lluvia. ¿Dónde estaba el revisor? El contador público. Se robó una platica, se fue para un prostíbulo y allá estaba gastando cuando lo encontraron los dueños. Miren en Pantaleón y las visitadoras. Pantito era el contador y miren los informes. Siempre la percepción que tiene la sociedad del contador es alguien que facilita el mal y que si lo hace bien no cuenta. Y entonces, como en las películas, los revisores fiscales terminan presos y sin un peso. Quizás los representantes legales o los miembros de la junta directiva terminen presos, pero con el dinero. El revisor fiscal terminará preso sin un centavo y pagando por cosas que no podía supervisar, porque le metemos todos los temas de control a un revisor fiscal y su equipo de unas empresas que pueden ser petroleras. Y ustedes saben la cantidad de transacciones de una compañía petrolera, la cantidad de transacciones de una compañía financiera. Por eso la invitación a repensar. Yo no digo que se deba acabar la revisoría fiscal, pero tenemos que mirar no solamente Colombia, sino el mundo y adaptarnos a las nuevas circunstancias. ¿Qué propongo? En este momento, el Estado, el gobierno quiere reformar la ley 43 de 1990. Y dijo, me parece muy bueno, el ministro es alguien que viene de la academia, fue rector de la Universidad del Rosario, fue rector del CESA. Dijo, pues, ¿qué es lo que queremos reformar? La contaduría. Contadores, organícense y arreglen eso. Se crearon 3 grupos, el de la reforma a la ley 43 del 90, el de la reforma a la revisoría fiscal y el de educación contable. Y de una vez les anticipo, el de educación contable va funcionando muy bien. A pesar de que los académicos discutimos todo, mire cómo va funcionando. El de revisoría fiscal ha tenido baches y problemas y estamos repensando la ley 43. Pero eso hay que pensarlo no solamente desde la necesidad profesional, sino lo que la sociedad requiere. Hay 34 comités, 33, uno por cada departamento y el de Bogotá, uno de las mujeres, y ahorita viene el de los gremios y viene el de empresas. Bueno, eso es participar activamente. Todos los contadores, el contador de la empresa más pequeñita, en la ciudad y el pueblo más alejado de Bogotá en el país, tiene que decir algo, tiene que aportar en la construcción de la contaduría pública, en la construcción de una revisoría fiscal óptima y justa para los revisores fiscales, para los contadores públicos. Y una educación contable donde lo más fácil no sea montar facultades de contaduría. Hemos mejorado, porque hace 30 años lo más fácil era montar la facultad de contaduría. 5 profesores y hágale que eso es tiza y tablero y nada más.
Eso cambió y ha cambiado gracias a la investigación que surge de universidades públicas y después pasa a universidades privadas que ya se han metido en el cuento. Dos, la responsabilidad nuestra es enorme. Debemos propender por realizar los cambios necesarios para dar respuesta a las demandas sociales. El empresario no me puede decir qué es lo que quiere del contador y reformarme la contaduría. Tengo que hablar con él y proponer soluciones. Imagínense si en la calle le preguntan a uno si quiere hacer un doctorado en física, no sé, uno no tengo ni idea. ¿Quién es el que tiene que proponer los nuevos programas de física y de doctorados en física? La academia, los físicos. Los abogados tienen que propender porque su carrera sea respuesta a las necesidades y no que un empresario o el Estado me diga qué es lo que debe hacer el contador público. La academia tiene la obligación social de participar en esa reforma a la contaduría pública. Ahora, en la universidad, ¿qué debe buscar el contador público? Mire, lo primero, tiene que tener impactos positivos en la sociedad. El contador público no es solamente balance de estado de resultados. Tiene que, a partir de la información, a partir de la cuantificación de transacciones económicas y del control de los recursos, ser de verdad factor de desarrollo. Pero hay que transformarla. Mientras nos consideremos una ciencia empresarial, estamos al servicio de la empresa. Y eso no es malo, pero es que hay una sociedad que requiere que las empresas cumplan con su responsabilidad social. Eso, ese impacto positivo en la sociedad, sale si nosotros comprendemos la sociedad y los fenómenos, para poder ser de verdad factores de desarrollo económico y social. Y hay dos puntos fundamentales. Los contadores en la universidad nos quedamos para matemáticas no nos gusta, pero también para el tema humanista no nos gusta. Y entonces quedamos atrapados en la mitad. Necesitamos, los contadores, no solamente registrar, necesitamos cuantificar las transacciones económicas, las transacciones en el mundo bursátil, los costos ocultos, los costos ambientales, la responsabilidad social. Pero por encima de todo, controlar los recursos, todos los recursos. Porque si bien nosotros llegamos hasta el momento en que presentamos virtualmente la declaración de renta éticamente, dejamos ahí. ¿Y cómo se gastan esos recursos? Ya no es problema del contador público. Claro que sí. Nuestra misión, cuantificar transacciones económicas, el control de los recursos y la entrega de información de alta calidad y justa para las partes. Ese valor razonable me parece bonito, pero el día que adoptemos cifras justas, y justo significa que, bueno, son justas para el empleado, para el sindicato, para el dueño de la empresa, para el Estado, para el sector financiero, para los clientes y proveedores. Miren, aquí hay unas cifras que yo les dejo, que Confecámaras está diciendo entre empresas. 756.000 empresas totales, sin ánimo de lucro. Esa es una cifra. Yo les envié la presentación para que la puedan tener. Esto me lo suministró el doctor Wilmar Franco, el presidente del Consejo Técnico. Pero me llama la atención las empresas, cómo están distribuidas, las colectivas. Y miren el tema de la revisoría fiscal. Personas jurídicas que reportan existencia de revisor fiscal. Contador independiente, 90.000. Sociedades de contadores, 1.800, sin revisor fiscal, 664.000, para el total de 756.000. El error sería pensar que aquí hay 664.000 oportunidades para montar revisoría fiscal y entonces fortalezcamos la revisoría fiscal. No, el problema es cómo darle solución a un problema de control, de planeación tributaria, a partir de nuestra disciplina, que contribuya no solamente a que tengan revisor fiscal, porque ese es un requisito legal, sino a que estas empresas cumplan, y no solamente cumplan en lo social, en los impuestos, en lo laboral, sino que ayuden a crecer y impactando positivamente en nuestra sociedad. La invitación, queridos colegas, profesores, contadores públicos, estudiantes, es que si nosotros no aprovechamos el momento, y la pandemia evidenció fallas no solamente en el mundo social y económico, sino en el mundo empresarial, nosotros no seremos los actores y los protagonistas del desarrollo que queremos ser. Quiero cerrar haciendo un comentario. Recientemente, en una reunión del grupo femenino para la reforma,
Alguien que trabaja en contaduría o en contabilidad en los Estados Unidos decía, es que en Estados Unidos la contaduría pública no existe, pero existe el oficio del contador y el trabajo de contador. Qué respeto que le tiene la sociedad a los contadores, qué respeto que tienen los países europeos por los auditores, qué respeto hacia nuestra profesión. ¿Por qué? Porque el respeto se lo gana quien ejerce la profesión a partir de unos criterios disciplinares sólidos, con una ética y unos valores sociales muy importantes. Cuando nosotros tomemos conciencia de eso, créanme que el futuro de la contaduría pública será mejor y el futuro de la sociedad basado en los aportes de los contadores públicos será por fin el que deseamos. Tenemos en este momento la oportunidad de escribir en una página en blanco la reglamentación de nuestra profesión, la reglamentación de la revisoría fiscal o como se quiera llamar, y la formación de los contadores públicos del futuro. Los invito a participar activamente, a aprovechar, saquemos partido positivo de la pandemia. El hecho de que nos haya cambiado la vieja oficina y llena de papeles por un espacio personal en el que podemos pensar y creemos una contaduría a la altura de las circunstancias y donde la sociedad, cuando tenga que enfrentar estos embates de la naturaleza, siempre propenda por favorecer al ser humano y no al capital. Muchas gracias. Bueno, para agradecer la exposición del doctor Carlos Arturo Gómez, él nos ha señalado como primera parte un análisis del entorno, nos ha mostrado las fallas del modelo económico, de un modelo neoliberalista, nos ha hablado también de la invisibilidad del capitalismo salvaje, también ha mencionado la importancia del ser humano como centro en el desarrollo y crecimiento económico. Nos ha hablado de esos cambios organizacionales que se han generado a través de la pandemia y también del nuevo paradigma en la educación. Nos ha hablado de los desafíos de la contaduría pública, que tiene que ser con un enfoque más social. Agradecemos su intervención y posteriormente damos paso a las preguntas planteadas por los asistentes. Bueno, tenemos una pregunta realizada por Gisela Estefanía Tutal. Ella dice, saludos, desde lo que usted plantea, ¿cree que la falla del modelo educativo ha causado que gran parte de la población se vuelva mecanizada y encaminada a cumplir con los prototipos de ciudadanos y profesionales que establece un sistema, olvidándose de la esencia humana y el entorno en el que habita? Si te entendí, que si la pandemia ha causado eso. Discúlpame que no escuché bien. La falla del modelo educativo. Ya. Bueno, miren, yo creo que la falla del modelo educativo viene desde la primaria, la secundaria, y es que no podemos cambiar. Resulta que como se quieren modelos y hay una preocupación enorme por los colegios, una preocupación enorme de las universidades privadas por su sostenibilidad económica, termina la administración adaptando a los procedimientos académicos a sus propias necesidades. Cambia completamente el esquema. Como nos metimos en el esquema de oferta, demanda y de mercado, pues una universidad privada que tiene estudiantes se supone que es más eficiente. Y se supone que entonces las otras van a fracasar porque no son eficientes en el modelo que se tiene. Claro que eso dañó. Y daña porque entonces es un proceso casi productivo, donde el estudiante entra primero y sale de último y obtiene un título de bachiller o de contador público o de magíster. Los posgrados, que antes eran realmente de una altísima calidad, hoy en día están más preocupados por una formación rápida y entonces popularizar las maestrías. Hoy en día hay doctorados que se hacen en un año, año y medio, y eso yo no tengo la certeza si será bueno o malo, pero esto sí nos ha hecho cambiar la calidad. Hay una preocupación en ese eficientismo, y es que uno escucha que los papás dicen, es que mi hijo es el primero del curso.
pero es que no es problema de si sacó 4.8 en definitiva, sino qué tanto aprendió. Y esta pandemia a través del computador lo que nos ha permitido es que el estudiante tiene que cambiar la forma de aprender y el profesor la forma de evaluar para bien. Si se toma de manera positiva, de una manera seria, es mucho lo que vamos a lograr porque el estudiante va a terminar aprendiendo a estudiar y a manejar su propio proceso de aprendizaje. Es decir, en lo que Kant llamaba la mayoría de edad, van a lograr adquirir la mayoría de edad kantiana y entonces no van a tener que estar haciendo diplomados o cursos complementarios, sino que tienen autonomía para manejar su proceso de formación. Bueno, la siguiente pregunta, realizada por Carol Paola Guerrero. Ella pregunta, considerando, como se ha mencionado, los avances disciplinares se han limitado a las normas, es decir, se espera que exista la obligación legal y tributaria para hacer algo. ¿Cree usted que la profesión es pasiva frente a la normatividad que la regula? Totalmente, totalmente. Mire, cuando yo me eduqué en contaduría, no había normatividad, había un librito azul que sacó la Bolsa de Valores de Bogotá que se llamaba Guía para la Presentación de Estados Financieros. Después apareció el decreto 2160 y luego el 2649 y así. Básicamente que modificaran era eso. Y todo era reglamentando qué debíamos hacer en depreciación, en diferidos, en gastos pagados por anticipado, en pasivos, en obligaciones. Y entonces, cuando uno dice que la contaduría es dinámica porque tiene 3 normas en 60 años, pues dice, ¿y por qué normatizar? Claro que nos ha hecho daño. Sin embargo, la llegada de las normas internacionales de contabilidad abre la posibilidad de discutir aún dentro de las normas, de buscar procedimientos y métodos de manejo de riesgo, valoración de instrumentos financieros, etcétera. Pero también es cierto que no podemos circunscribirnos a formar a los contadores solamente en normas internacionales de contabilidad, porque cuando ya no esté el IASB, antes estaba en la USGAP, entonces principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos, luego viene el IASB y saca las normas internacionales, ¿no? El contador tiene que tener un criterio y una formación autónoma y no importa cuál sea el pacto global para adoptar unos estándares, se adaptan. Se cumplen, hay que estandarizar, pero no el conocimiento. Y ahí es donde la contaduría pública colombiana, a través de universidades y facultades y grandes investigadores en contabilidad, tienen que aportar. Y los estudiantes de contaduría formarse en eso y entender la problemática. Cuando vean que una norma es obsoleta, hacerla cambiar y no al contrario. Ahora, el que un estudiante sepa normas internacionales es importante para trabajar, pero no significa que sea un excelente profesional, porque el día que cambien, supongamos a unas normas chinas, entonces nos toca borrar y volver a aprender. Y eso son técnicas. Lo que tenemos que manejar son los métodos de evaluación, los métodos de presentación y unos sustentos teóricos para el avance disciplinar. Yo creo que el exceso de normatividad nos ha hecho mal. Y por eso les decía, la ley no tiene que entrar a decirme cómo manejo la parte técnica. Imagínense que el Excel fuera reglamentado por ley. Cada vez que sale un ajuste al Excel y llegan nuevas herramientas o el manejo de los celulares, ustedes manejan WhatsApp. ¿Y cuántos cambios hace WhatsApp en un año? ¿Qué tal que todo eso estuviera normatizado por la ley? Pues no avanzaría. El conocimiento no iría a ningún lugar. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta planteada en el chat es, ¿cuál es el perfil del contador frente a los desafíos del mundo contemporáneo? Tiene que ser un profesional responsable socialmente. Y eso implica que tiene una formación cuantitativa para poder decir esto vale, cuesta y registrar. Pero tiene que tener también todo ese conocimiento de la sociedad para poder establecer para mí unas cifras justas. Cuando yo voy a comprar algo, quiero comprarlo barato. Cuando el que va a vender quiere venderlo caro, tenemos que encontrar un precio de equilibrio, dicen los economistas. En la sociedad y en las empresas, el contador tiene que hablar más de valor razonable, de valor justo. Es decir, esta información sirve para todos los que necesiten. Yo
taso una transacción, reconozco el valor de un intangible o un costo medioambiental o un costo social y lo hago con criterio. Ahí entenderemos que nuestra verdadera responsabilidad es con la sociedad. Está escrito la fe pública, sí, pero no fe pública para avalar los hechos empresariales, que también tenemos que avalarlos, sino que miremos el impacto en la sociedad. El contador público es tan responsable de la salud económica de las organizaciones y de la sociedad, como el médico lo es de la salud de las personas y de la salud social. Por eso los médicos tienen programas de epidemiología. Los contadores tenemos que tener una responsabilidad más allá del deber de tasar la utilidad de la empresa, que no es malo, y trabajar en la empresa yo lo he hecho, yo fui funcionario de Bavaria, eso no estoy condenándolo, pero no es la labor del profesional al servicio de, es al servicio de la sociedad. Tenemos que trascender y eso lo estamos haciendo a través de la investigación, abriendo los espacios de contabilidad, pero sobre todo enseñando a nuestros estudiantes a pensar, a disentir y a tener criterios a partir de lecturas de sociología, lecturas de política, de economía, de teoría contable y unos métodos cuantitativos que nos permitan calcular el impacto de las transacciones que desarrollan empresas y seres humanos. Sí, qué pena, doctor. Quisiera hacerle una pregunta respecto a la figura del revisor fiscal. ¿Usted qué piensa, digamos, si esa figura del revisor fiscal, si en Colombia se diera la posibilidad de eliminar esta figura, la corrupción sería igual o cree usted que la revisoría ayuda un poco a frenar un poco la corrupción? Indudablemente ayuda, indudablemente la revisoría fiscal ayuda, pero está en el problema de la corrupción que el que termina siendo chivo expiatorio es el revisor fiscal, porque cada vez le cargan y le cargan más cosas. Yo no soy partidario de eliminar la revisoría fiscal. Es una institución colombiana que tiene unas características específicas y que le ha aportado al país. Pero lo que sí tenemos es que restringir las responsabilidades del revisor fiscal, porque la DIAN le carga, el Ministerio del Trabajo le carga, solo le cargan responsabilidades más no derechos. Solo le cargan el tener que dar cuenta de, pero no tiene posibilidades, por ejemplo, de participar y estar en todas las juntas directivas, así está en el papel. Ahora, lo que yo creo es que sí nos toca mirar también el papel de la auditoría y repensar cómo se va a hacer cuando un contador no quiere ser revisor fiscal. Es que la revisoría fiscal es un cargo. Y entonces casi que estamos poniendo el objetivo de la contaduría pública como profesión en un cargo. Un médico puede ser director de la clínica, pero no estudia para ser director de la clínica. El médico puede ser ministro de salud, pero no estudia para ser ministro de salud. Nosotros estudiamos para un solo cargo. Y eso no está bien, por eso hay que reglamentar y el que quiera trabajar como revisor fiscal o como auditor debe tener unas competencias, el revisor fiscal, el auditor externo, tener unas competencias. Pero la contaduría no puede definirse a partir de cargos, sino del deber ser desde la teoría y en lo que la sociedad está necesitando. Esa figura del revisor fiscal es clave, pero yo sí creo que hay que reformarla porque son muchos los revisores fiscales pagando culpas ajenas. Por querer tener un cargo, se llenan de más requisitos, de más responsabilidades, de más descarga de los ministerios en sus hombros que no son capaces de soportar y no tendrían por qué soportarla. Por eso, la invitación a que participemos, estudiantes, profesores, profesionales, en todos estos debates para pensar el futuro de cara a la sociedad. Y en una contaduría que ya no necesita estar 24 horas trabajando en la empresa. Uno saca dinero del cajero el 31 de diciembre a las 11 de la noche y va a la 1 de la mañana del día primero y el saldo está actualizado. Así tiene que ser la contabilidad. Ese contador trasnochando y llevando contabilidades está mandado a ser reemplazado porque los aplicativos ahora hacen todo. Es un contador que piensa y que tiene esa enorme responsabilidad. ¿Hay alguna otra inquietud, Yamile? ¿Hay alguna otra inquietud?
Sí, aquí al chat nos acaba de llegar esta pregunta. ¿Cómo combatir la corrupción desde las facultades de contaduría pública? Es que es un poco la nexa con la pregunta anterior. Uno dice, no, ahí está el revisor fiscal, o sea, el revisor fiscal es el responsable de que no haya corrupción. No, los responsables de que no haya corrupción en un país somos los ciudadanos de ese país, con unas normas que garanticen el castigo a la corrupción y no la impunidad. Pero entonces, en un país lleno de corrupción, con unos niveles de corrupción altísimos, donde además hay impunidad, es que para explicarle a un niño que hay políticos corruptos que se robaron billones de pesos, que los meten 5 años presos y salen con el dinero guardado, y le dice uno al muchacho, estudie contaduría que son 5 años, haga una maestría que son 2 años y haga un doctorado que son 3 años, en 8 años, pues el otro estuvo preso 4 años, es mejor que a veces un doctorado y sale con dinero. O sea, la sociedad colombiana le está dando incentivos perversos. Aquí hay películas de Pablo Escobar, aquí hay películas de los corruptos, pero no hay una sola película de atleta, de literato o de un gran maestro que dedicó la vida a formar estudiantes. Entonces hacemos apología al mal y queremos que el revisor fiscal sea el que impida la corrupción. Claro, nosotros tenemos la obligación del control de los recursos, pero el control de los recursos no solamente es en el giro de los cheques en la empresa, es en toda la sociedad. Y por eso les doy un ejemplo para ser muy concreto. Si la contabilidad distribuida hace que para que yo compre un automóvil tengo que tener los recursos en el banco, y para tener los recursos en el banco, que es un débito, tiene que haber un crédito a un ingreso o a una deuda, no puede haber corrupción. Porque ¿de dónde voy a sacar 200 millones para comprar una finca o un carro o una casa de corrupción? Si yo llego a pagarlos con dinero en efectivo, me dicen, perdón, ese dinero no está en su contabilidad. Y quien me los dio no los pudo sacar de la contabilidad. Como en una transferencia, yo tengo la vivienda y le transfiero a alguno de ustedes 1 millón, sale de mi cuenta y entra a su cuenta. No hay otra posibilidad. Y esa es el blockchain o la contabilidad distribuida. Fíjense la responsabilidad que tendríamos ahí. Que el valor del servicio son 1.000 millones, pero lo facturamos por 1.500, pues tiene que pagar los 1.500 y el que lo recibe tiene que recibir 1.500. ¿Cómo sacamos los 500 famosos de la corrupción? Es imposible. Y si hacemos una prueba elemental de auditoría, una persona que trabajó en un cargo público durante 4 años y se ganó 20 millones por 12 son 240, con prestaciones 300 millones. 4 años, esa persona no puede tener más de 1.200 millones de pesos. Y si tiene una casa de 20.000 millones, la DIAN tiene que decirle de dónde sacó el dinero si no tiene crédito. Eso es corrupción. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque el sistema está corrupto, porque la Contraloría está corrupta, la Procuraduría está corrupta, los jueces están corruptos. Mejor dicho, se corrompió la sal en el país. Pero hay una figura que quiere salvar el mundo, o que ellos dicen, y es el revisor fiscal. Frene esa corrupción muy generalizada desde un cargo. Es como si a uno le dice, controle aquí que no se salga la gente del estadio. Cuando vienen 40.000 personas a salir por 2 puertas, pueden haber 20 personas que no son capaces de controlar. Y ahí es donde empiezan los graves problemas de la revisoría fiscal. Es un problema social, es un problema del manejo político, es un problema del manejo de lo